Trujillo, que te doy una subvención. Hablaremos de si es o no un régimen político lo que se vive en Andalucía. Estaba contento Griñán y no le falta motivo. Oye, Cristóbal, maquíllame las cuentas. ¿Pero por qué me das una subvención? Porque soy el director general de empleo y puedo hacerlo. De los seres fraudulentos, de las subvenciones, del miedo al que viene la derecha. Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria. Hemos vuelto a darle la vuelta a las encuestas. Yo la perdono. Muchas gracias, ante todo, naturalmente, a nuestros anfitriones. Esta casa, un contenedor lleno de talento, de cosmopolitismo y de provocación artística, es siempre un lugar estupendo, un lugar en el que sentirse bien. Gracias también a Agustín Rivera, fue alumno mío, fue mi doctorando, tuve el placer de dirigirle la tesis doctoral estupenda que hizo sobre las crónicas de boxeo del maestro Alcántara. Y después de haberlo tenido como alumno, es un placer disfrutar esa sensación estupenda para los profesores en que empiezas a aprender de tus alumnos. Así que le agradezco su invitación a presentarle en sociedad su libro El Cortijo Andaluz y, por supuesto, les agradezco a todos ustedes que nos acompañen. Vaya por delante que el libro que presentamos es un libro incómodo de cierto riesgo. Pero eso sí, en periodismo, todo lo que no es incómodo y no tiene algún riesgo, seguramente no vale la pena. Cualquiera le podrá reprochar al autor que proporciona en este libro una imagen sesgada, demasiado parcial, por momentos distorsionada, de la historia de Andalucía de los últimos 30 años. Bien, hay que negar la mayor. A este libro no se le puede acusar de ser un mal libro de la historia de Andalucía de los últimos 30 años, sencillamente porque no es un libro de historia de Andalucía de los últimos 30 años. Es un retablo periodístico. Un buen retablo donde se articulan episodios y personajes de estas 3 décadas de poder hegemónico monocolor en la región. Y no es lo mismo. En el viaje a través de un tiempo y un espacio concreto se retratan muchas patologías que en realidad deben elevarse a categoría, puesto que se reproducen en todas o casi todas las comunidades autónomas. Perversiones estructurales de un sistema demasiado imperfecto. En la Cataluña del Oasis y los Puyoles, el 3%, el caso Palau, el CEU y tantos otros, a más. En la Valencia de Camps y el gran putiferio de la Gürtel o Brugal, en la Baleares de Matas, otro oasis donde al hundir la mano bajo la lámina de la superficie resulta que había una ciénaga, toda una cloaca. Y por supuesto, esas patologías, esos tumores, también se dan en Andalucía y han hecho metástasis. En definitiva, las autonomías fomentan, como administraciones de gasto, la tendencia a convertirse en regímenes clientelares, en aparatos invasivos que devoran a la sociedad civil, y mucho más después de 3 décadas en alternancia. Eso es una ciclogénesis para la depresión perfecta. Así que, a la hora de hacer exorcismo, como hace Agustín Rivera, a los demonios de todo este tiempo, se nos aparece toda una santa compañía con una sucesión de muchos muertos por morir. Los Eres, los Chávez, Invercaria, Mercasevilla, las cajas de ahorros, el PER, la pandereta de Canal Sur, el despiporre palaciego de San Telmo, cientos de coches oficiales y los 40.000 móviles, la propaganda de Andalucía imparable, las embajadas, la trama del Plan Bahía, Gordillo en el Mercadona, los Griñaninis, la diputada 10 que sobraba en una estructura demasiado generosa con los destripaterrones. Un retablo de las maravillas, que en este patio de pícaros sí queda a la vista de todos. Como les decía, este no es un libro de la historia de Andalucía en los últimos 30 años, ni siquiera pretende ser el libro de los últimos 10 años, la decadencia del chavismo tras aquella campaña en la que prometió el pleno empleo y la irrupción de Griñán hasta el delirante desenlace con la última derrota victoriosa de Javier Arenas. Y eso, creo, es importante no perderlo de vista. Un periodista no es un historiador. Aunque el periódico pueda parecer el segundero de la historia, como le gustaba decir a Schopenhauer, es un error confundir al periodista con el historiador, un absoluto error. A veces, eso sí, pretenciosamente alimentado por los periodistas que se identifican a sí mismos como historiadores del presente. No, nada parecido a eso. Los periodistas
Estamos seguramente más cerca de los fotógrafos de boda que de los historiadores. Nos dedicamos a fijar instantes, buenos instantes significativos, pero no a elaborar un conocimiento exhaustivo mediante metodologías científicas fiables para construir con pulcritud los acontecimientos ocurridos. Si este fuese un libro de historia, no solo habría que hablar del poder de los últimos 30 años en Andalucía, lleno de despilfarro, politiqueo, nepotismo, una cultura degradada de la subvención y un buen número de casos de venalidad. También habría que hablar entonces de la mala oposición, que es la cara B de ese disco rayado de los triunfos electorales socialistas desde 1981-82, y de la corrupción en ayuntamientos y diputaciones, no solo con el sello del PSOE, también del PP y hasta de IU, cuando toca poder. Y habría que hablar de la mediocridad de las listas del PSOE, del Partido Popular o de Izquierda Unida. Pero no es un libro de historia. Por eso, solo puede entenderse como una crónica periodística que se centra en un determinado aspecto de la realidad, el modo en que se ha ejercido el poder autonómico en Andalucía durante los últimos años. Para entendernos, en un cortijo se podría hablar de muchas cosas, se podría hablar de la casa o del campo, de lo que funciona y de lo que no, de los propietarios, de los capataces, de los empleados, de los que son honestos o deshonestos, de los eficaces, los ineficaces, del paisaje, de la producción, o simplemente hacer la crónica de la vida de los señoritos de ese cortijo. Pues eso es básicamente lo que hay en este libro, que no pretende abarcarlo todo, sino retratar el estilo de los señoritos del cortijo andaluz. Ciertamente es un título áspero, pero me parece que no hay que dramatizarlo. El cortijo andaluz ha sido una metáfora habitual no solo entre los periodistas. Durante los últimos años el gran Félix Bayón, recuerda Agustín, decía que el caciquismo actual en Andalucía probablemente haría empalidecer de envidia al propio Cánovas con aquel feudalismo cortijero de la transición al siglo XX. Cortijo andaluz ha sido habitual, metáfora habitual entre los periodistas y también en los debates parlamentarios, y ahí quedan las actas de las sesiones del Parlamento en las Cinco Llagas. Este, en todo caso, es un libro áspero, un libro escrito sin miramientos, y tampoco el título tendría por qué ser una excepción. Dicho todo eso, permítanme decirles algo sucintamente. Les va a gustar. Naturalmente, en un libro largo, en un índice tan amplio, hay capítulos opulentos y otros más esquemáticos, episodios elaborados con verdadera intensidad y otros destilados en sus claves básicas, momentos verdaderamente sinfónicos y páginas construidas como arpegios. Pero eso es lógico, les gustará. A mí, personalmente, me seduce el arranque del libro, el capítulo dedicado al ministro de las tragaperras. Solo el epígrafe ya tiene verdadera pegada, el ministro de las tragaperras. Ese es el apodo con el que se conoce al chofer de la cocaína. En estas páginas le vemos retratado en su pueblo, Llanos del Sotillo, pedanía de Andújar, donde el tipo pasaba horas y horas los fines de semana en el bar, echando euro tras euro en la maquinita tragaperras y pidiendo copa tras copa de Moët Chandon. Vaya pedazo de metáfora. Como también es una imagen poderosa el Opel Vectra V8 de la Junta, que durante meses y meses estuvo aparcado en la puerta de su casa bajo un manto de polvo. Otra gran metáfora demoledora del cortijo andaluz. La historia de este chofer es verdaderamente representativa. Un alcalde socialista de pueblo que se va a la capital, se lleva a su colega de chofer, luego ese chofer da un salto en el escalafón y se hace chofer de otro alto cargo, más alto que el anterior, y cae en el volante del director de empleo y rueda rodando. Los acabamos viendo a los dos tomando copas en el pub Caramelo de Sevilla. Agustín describe estas escenas con nervio, como esos salaryman que en algunos países salen a beber con sus jefes al final de la jornada y practican un juego perverso de sumisiones y compensaciones. El ministro, como llamaban sus vecinos al chofer por las ínfulas y los excesos, no es un chofer discreto al estilo de Morgan Freeman en Paseando a Miss Daisy, sino un tipo listo que ve su oportunidad
y en esas farras se hace con varias subvenciones de 450.000 pavos, nada menos, y crea empresas. Es la ventaja de tener enfrente al director general enredado en copas de bifitter. La historia del director general también forma parte del canon andaluz. Era alcalde del Pedroso, donde ya se hizo con un gran cartel como prestidigitador cuando el editor Lara, que había nacido allí, donó al pueblo 100 millones al ser nombrado hijo predilecto, y esos millones nunca cuadraron, sino que desaparecían nada por aquí, nada por allá, por arte de magia. Naturalmente, en ese pueblo de 2.000 habitantes y en su entorno, luego volcó sumas desproporcionadas de los seres que en muchos casos beneficiaron a amigos, familiares y sobre todo simpatizantes. Es un capítulo fantástico. Periodismo que no se ensimisma en las jergas burocráticas o en la retórica institucional, sino que cobra vida. Postales de carne y hueso, pedazos de realidad que enseñan más sobre la Junta que toda la literatura del Boja. Esas páginas catalizan el escándalo de los seres, la trama en torno a los fondos de reptiles de la ya célebre partida 31L, inicialmente dotada con 600 millones que la jueza Alaya destapa, porque las transferencias del Instituto de Fomento de Andalucía, el IFA, se realizan obviando el procedimiento administrativo. Pero, en definitiva, es una trama destapada, como casi siempre, por filtraciones donde el instinto cívico suele tener menos peso que los celos, las envidias, las frustraciones, buen material humano. Y ahí Agustín se sale de la retórica de la instrucción, del ventajismo editorialista, del trincherismo mediático, y aparece el reportero, el periodista con instinto que ha bebido en las grandes fuentes, suscrito a Esquire, a Vanity Fair, a Keir Hotdown, lector de Norman Mailer, de Kapuscinski, de Guy Tallis, capaz de captar esos detalles, como pedía Tom Wolfe al hablar del New Journalism, del nuevo periodismo, esos detalles que delatan más sobre una persona que todo su currículum. Si un chofer de la Junta es llamado ministro, trasiega con cocaínas y con putas, pasa los fines de semana en el bar del pueblo jugando a las tragaperras y bebiendo Moët Chandon, hace falta más para entender la realidad. Decía Francis Ball que el reportaje es una de las grandes instituciones americanas. Es verdad, es una de las instituciones más genuinamente americanas desde la Guerra de Secesión, tanto, digamos, como la Coca-Cola, como Wall Street, como el sonido de una Harley o como Marilyn Monroe con el vestido levantado en la boca de metro. En cambio, Francis Ball defendía que en el periodismo europeo nunca había anidado bien el reportaje porque, sobre todo entre los latinos, el género característico desde la Revolución Francesa, desde 1789, fue la crónica, un periodismo mucho más dado a las interpretaciones que a los hechos. Agustín, sin embargo, lector de Esquire, lector de New Yorker, tiene más impronta reportera que todo eso. En este libro mandan, ante todo, los hechos. Va de suyo que es un trabajo desigual. Pues claro, su índice es largo, es muy diverso. No es lo mismo hablar de los seres que de los Grignaninis. No es lo mismo las cajas de ahorro que tratar a Gordillo asaltando el Mercadona. Por supuesto, Agustín nunca se queda en la mera sucesión de datos, pero tampoco se escurre por los derroteros literaturizados de los nuevoperiodistas que no desdeñaban un poco de ficción para animar el relato. En definitiva, en El Cortijo Andaluz ha querido hacer un gran reportaje. Un reportaje mosaico donde las teselas por sí mismas quizás solo son un golpe de color, pero al final componen una imagen muy reveladora. La atomización de titulares de todos estos años, una vez articulados, funcionan como un puzzle. Y ya decía Koppel, el gran Neil Koppel, que eso que se llama deep reporting, el reportaje profundo, es sencillamente un buen reportaje, un trabajo sólido y lleno de sustancia en contraposición al reportaje superficial que menudea en los diarios. Eso es lo que da fuerza a este libro, lo que le da valor al libro. El reportaje, con toda seguridad, es, como decía Jean-Paul Sartre, el género del siglo XX. Seguramente igual que la poesía es el género del XVI, el teatro el género del XVII, el ensayo del XVIII y la novela del XIX, sin duda el género característico del siglo XX y quizás todavía del siglo XXI es el reportaje. Igual en España ha tenido algo de más peso la columna de opinión, pero en el periodismo universal el gran género es el reportaje.
Si hay algo en lo que el periodista quizás se pueda comparar con el historiador, como decía el filósofo Dilthey, es en que, a diferencia del científico, que es alguien que trata de establecer leyes generales sobre hechos que se repiten, los historiadores se esfuerzan en comprender hechos aislados que no tienden a repetirse. El periodista también. El periodista cotidianamente se enfrenta a la realidad sin perspectivas. Es alguien que tiene que contar lo que sucede subido a lomos de la actualidad misma, surfeando sobre la ola del presente más inmediato. Hacen falta libros como este, donde las noticias, esas noticias del día a día, se reordenan y se reconstruyen como piezas de un mecano, dando lugar a un relato lleno de sentido. Aquí es donde esos titulares del despilfarro, el nepotismo, la corrupción, la ética claudicada, de repente catalizan. Y el mérito del libro, el mérito de Agustín, es haberlo hecho contando sobre todo episodios de carne y hueso, historias reales. En el legendario editorial de la revista Time del año 23 se decía que la esencia del periodismo es contar historias, no quedarse en el trabajo del documentalista. Contar, decía aquel editorial, contar historias con cuerpo y con color, porque es así como esas teselas, esas piezas, que por sí mismas solo son un pequeño golpe de color, cobran vida en el mosaico final. Teselas, en este libro, como el capítulo de Fray Langostino de Cajasur, o el ministro de las tragaperras, o el tipo de los 3.600 pavos en un burdel con la visa oficial, o la mandíbula de cristal de Rafael Velasco, o la avioneta de Griñán, o el niño Chávez, comisionista, la orgía de la Cartuja, el disparate del Algarrobico, la lengua bífida de Susanita Díaz. Ahí sale la impronta interpretativa del oficio. Y al final, como decía Foucault, en el conocimiento, lo propio del conocimiento no es ver o demostrar, es saber interpretar. Interpretar, que es ante todo es un hecho cultural. Decía el gran Walter Lippmann, uno de los patronos mayores de la historia del periodismo, decía que interpretar es un hecho cultural que emana del conocimiento y de una aguda conciencia moral. Agustín exhibe aquí el conocimiento para sacudir la conciencia moral de una ciudadanía atravesada por un sistema nervioso narcotizado. Como libro periodístico, no histórico, sino periodístico, tiene debilidades, pero sus debilidades son también sus fortalezas. Se lee con gusto y fluye con muy buen pulso. Y con algo muy característico de Agustín Rivera, la pasión. Quienes le conocen saben que Agustín sigue hablando sobre periodismo con entusiasmo adolescente. Lo sigue haciendo a los 40 como lo hacía hace 10, hace 20 años. Por supuesto, no basta con la pasión. Además, se lo ha currado bien. Decía Eynon que el periodista es una persona que trabaja más que cualquier otro vago del mundo. Es verdad, pero Agustín se lo ha currado. Todo trabajo periodístico, naturalmente, deja mucho por hacer, precisamente porque no es un libro de historia, porque es un libro de periodismo. Está en su propia naturaleza. Pero el trabajo es valioso si cumple lo que se espera del periodismo: impedir que la realidad se vaya por el desagüe de los días. Y el Cortijo andaluz lo cumple. Proporciona un verdadero retrato del Cortijo andaluz. No es objetivo, olvídense de eso. En periodismo la objetividad ni existe ni se le espera. Muéstrame un hombre que diga que es objetivo, decía el gran Henry Luce, y yo te mostraré un hombre que se engaña a sí mismo. Agustín ha retratado la cara oscura del Cortijo. Por supuesto, también hay una cara clara del Cortijo, la magnífica maquinaria electoral del PSOE durante estas décadas, los buenos líderes de los años 80 y 90 fundamentalmente, la sanidad andaluza, que es extraordinaria, la transformación educativa de la región a pesar de sus deficiencias. Son capítulos que naturalmente un libro de historia tendría que contemplar. Pero esto es, insistamos por última vez, periodismo. Y no nos toca hacerle odas al poder, aun a riesgo de resultar incómodos. En definitiva, el periodista, el buen periodista, es aquel que está dispuesto a levantar alfombras, a abrir cajones, a asomarse donde no se debe. Son una raza aparte, como decía Leonard Downey en The New McCrackers.
Si has cabreado a alguien poderoso, y Agustín va a cabrear a unos pocos, vas por el buen camino. No es raro que esos tipos poderosos, que los políticos fundamentalmente, acaben pensando, como el presidente Lyndon Johnson, que ser reportero de un periódico solo puede revelar alguna clase de trastorno de la personalidad. Es un trabajo duro, mal pagado y que incomprensiblemente nos hace felices, muy felices. Y probablemente Agustín Rivera es de esos tipos a los que más ves disfrutar y transmitir epidérmicamente la felicidad del oficio. Claro que además de eso hay que hacer un buen trabajo, y este es un buen trabajo, con el que se pretendía, con el que se pretende, hacer memoria de una región donde ya es difícil abarcar la memoria del poder. Ese era el objetivo. El objetivo no es derribar al gobierno. Agustín no está quejado de ese virus tan característico del periodismo a partir del caso Watergate, que hace creer a muchos profesionales que uno no es nadie si no se ha cargado a un presidente o a un ministro o a un consejero autonómico, o al menos a un alcalde, siquiera a un concejal. Eso que el gran Anthony Smith llamó certeramente en Goodbye Gutenberg la doctrina de oposición permanente, el periodismo de acoso y derribo, el nuevo cinismo. Agustín no es de esa pasta, pero tampoco incurre en la complacencia, no incurre en el buen rollo con el poder que envenena la profesión y que puede hacer preguntarse a veces si la felación no se ha convertido en el último de los géneros periodísticos. El periodismo tiene que seguir estando frente al poder. Todos continuamos creyendo que lo mejor que ha dado esta profesión es el imponente trabajo de Seymour Hersh contando la matanza de My Lai, o de Tad Sulk en Bahía Cochinos, o de John Lee Anderson, o el trabajo en España de Irujo, Maca y Mendoza en el caso Roldán, de Rubio y Cerdán en El Mundo, de José Díaz Herrera en Cambio 16, y también en provincias, el estupendo trabajo del Comercio de Gijón cuando destapó el Petromocho, o el caso Azpigitura de Bilbao, del Correo de Bilbao, el caso Ross de La Verdad de Murcia. Aquí en Málaga podríamos hablar desde el caso Casino al caso Malaya. Ahora no estamos en los mejores tiempos para el periodismo. Cada vez se invierte menos en buenos trabajos, se invierte menos en la información y más en marketing, más en tecnología. La seducción tecnológica, ese absolutismo que, como decía Kees Hamelink, es la religión de nuestro tiempo, parece habernos superado. Pero todavía hay mucho que contar, mucha realidad a la que levantarle las alfombras, sin contemplaciones. El diseño, el marketing, la tecnología no es una alternativa a lo que han dado al periodismo sus venerados Kapuczynski, Talís, Seymour Hersh, hijos de un tiempo que tendrá sucesores. ¿Habrá quien siga creyendo en ese periodismo? Al menos tenemos la seguridad de que hay aquí un buen tipo dispuesto a intentarlo. Muchas gracias. Gaspar, tráeme la prensa. ¿Cuál? La que traiga la de los seres. Este diálogo es ficticio, en clave de humor, y se lo inventó el articulista José María de Loma en La Opinión de Málaga, y recrea un diálogo entre Manuel Chávez y Gaspar Zarría. Justo tras reconocer Manuel Chávez, el último día de la Comisión de Investigación de los seres, que de la mayor parte del escándalo de las falsas prejubilaciones se había enterado por la prensa. Escribe Loma: con esta afirmación ya está el hombre reivindicando el papel de los que juntamos letras y hace más futuro por el periodismo que la legión de teóricos que pululan por la red. 3 afirmaciones más como esa y empezamos a vender ejemplares a mansalva. No fue su gobierno de los que alentaban el periodismo de investigación, precisamente. Ahora descubrimos que se beneficiaba de él. Termina Loma: a Chávez le pasó igual que a Felipe González. Se enteró por la prensa del caso Gal. ¿Chávez era la X de los seres? ¿Lo era acaso Griñán? El Parlamento
tiene que aprobar esta misma semana el dictamen de la Comisión de los Seres Falsos. Hoy mismo ha dicho Diego Valdera que está en contra del acuerdo que ha hecho el PP con el PSOE en este dictamen. O sea que tenemos una comisión que no ha servido para nada, una comisión pantomima. Ojo, del mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía y el mayor escándalo de corrupción de la historia de España, según ha comentado el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, el que había avisado muchas veces de la falta de procedimiento y, curiosamente, junto a Francisco Javier Guerrero, el único culpable. O sea, tenemos a alguien que ha avisado del incendio y que al final va a ser el culpable. Es posible que esta misma semana se incorpore la juez Mercedes Alaya, la protagonista de este libro, de la portada, como estáis viendo, la juez de porcelana, como retrató certeramente Antonio Soler y luego glosó Javier Caraballo. Cuando Griñán entró en el poder era el día del libro del año 2009. Atrás quedaban 19 años de gobierno de Manuel Chávez. Griñán prometía un cambio que jamás llegó. Griñán era y es el presidente más intelectual que ha tenido la Junta de Andalucía, el más culto. Sin embargo, ha continuado ese clientelismo político a base de subvenciones, empresas públicas, despilfarro y enchufismo. Y siguió, desde abril del 2009, siguió en esos 30 meses hasta que pasaron las elecciones de marzo del 2012. ¿De qué va este libro? Como ha dicho Teodoro, pues es un libro que abarca con muchos capítulos. Tiene 400 páginas. Salen más de 500 nombres en el índice onomástico. Hay 412 notas a pie de página. Este libro, en principio, iba a ser una biografía sobre José Antonio Griñán. A mí particularmente era un personaje que me apetecía hacer una historia sobre él, porque, según decían todas las encuestas, hemos visto en el Taller Book que ha dirigido Manuel Jiménez, eso era un personaje muy poliédrico, y al mismo tiempo, como hemos dicho en este tráiler, se indicaba que el PP iba a ganar por mayoría absoluta. Todas las encuestas decían eso. Estamos hablando desde el amplio espectro, desde La Gaceta, desde La Razón hasta El País o Público. Y a mí sí me apetecía contar una historia. ¿Cómo perder 30 años de poder en 30 meses? Yo había hecho los cálculos y justo en marzo se cumplían 30 meses del gobierno de Griñán. Cuando hablé con la editorial, con la Feria de los Libros, me dijeron que la idea era interesante, pero que quizá Griñán no era un personaje suficientemente atractivo de calado nacional. Entonces empecé a ver poco a poco cómo el escándalo de los seres se convertía en el mayor escándalo de corrupción. Y poco a poco vi cómo la instrucción de la juez Mercedes Alaya, que desde luego ha tenido el valor de enfrentarse a toda esa cúpula de la Consejería de Empleo, pero también es cierto de que muchos de sus autos han estado perfectamente coordinados con el PP. Entonces, a mí me parecía muy interesante retratar qué estaba pasando con los seres falsos, qué estaba pasando con Ibercaria. Y también me apetecía saber por qué esa metáfora del cortijo andaluz. ¿Era verdad esa metáfora del cortijo andaluz? ¿Todavía era plausible? El cortijo andaluz no solamente es del PSOE ni de la Junta de Andalucía. Este libro, evidentemente, como el PSOE ha sido el único partido que ha gobernado Andalucía en estos 30 años, se focaliza mucho en el PSOE y la Junta de Andalucía. Pero no solamente hablamos sobre este partido, hablamos también sobre el Partido Popular, hablamos también sobre que ese despilfarro y subvenciones afectan a instituciones comandadas por el Partido Popular. Estamos hablando de la Diputación Policial de Málaga, comandada por Elías Bendodo, o estamos hablando de la Alcaldía de Málaga, comandada por Francisco de la Torre.
Estamos hablando también de una corrupción a la andaluza, como tituló Teodoro León Gros en Sur hace apenas una semana. Estamos hablando también de cómo esa jueza Laya, que tiene sus claroscuros, ha tenido también un sucesor, un sustituto, un juez sustituto, el juez Iván Escalera, que ni corto ni perezoso ha dicho en su perfil público de Facebook que es amigo del Partido Socialista. Evidentemente, adiós la independencia judicial, adiós a cualquier atisbo que ese magistrado puede hacer de ecuanimidad en su instrucción. Este libro habla también de la rebelión de los funcionarios, habla también de la administración paralela, habla de 20.000 personas que han entrado en el organigrama de la Junta de Andalucía sin haber pasado un concurso, sin haber pasado una oposición. Habla de lo que comentó Javier Gómez en un artículo hace un año, casi justo un año, en el Málaga Hoy, de la meritocracia fallida, de que Griñán ha confiado en jóvenes, aunque sobradamente mal preparados. Estamos hablando de Susana Díaz, estamos hablando de Mario Jiménez o estamos hablando de Rafael Velasco. Estos famosos Guiñanini que lo bautizó Francisco Robles en el ABC. Lo que se cuenta aquí, todo es real, pero evidentemente, como ha dicho Teodoro, es una parte de la realidad. Hay mucho más en Andalucía, evidentemente. El libro, aunque tiene mucha parte política y mucha parte de corrupción y de despilfarro, también analiza el poder que han tenido las cajas de ahorro ahora convertidas en bancos. Estamos hablando de Unicaja, estamos hablando de Caja Sur y estamos hablando de Cajasol. Vamos a detenernos un momento en Unicaja. Bailo Medel. Bailo Medel, que aquí en esta ciudad, en Málaga, es una persona muy idolatrada, una persona que es casi uno de los intocables dentro de la ciudad, ha ejercido una gestión oscurantista, ha ejercido una gestión de método en todo, ha ejercido una gestión en el que ha conseguido, a pesar de esas características y a pesar de haber fracasado en cuatro intentos de fusiones con otras cajas de ahorro, ha conseguido poner a Unicaja en unos ratios de solvencia de los mejores de España. Eso es evidente. Pero lo ha conseguido gracias a profesionales. Estamos hablando del caso de Miguel Ángel Cabello, que ya no está Miguel Ángel Cabello dentro de la estructura de Unicaja. Hablo también sobre Cajasur. Hablo también sobre Cajasur, sobre el cura Castillejo, Miguel Castillejo, más famoso conocido como Falangostino, que eso comía los langostinos a pares en los mejores restaurantes de Córdoba, y alguien que fue un enganche del PP andaluz y del PP nacional en época del Rodrigo Rato, de confrontación con la Junta de Andalucía. Y sabemos cómo acabó su gestión en Cajasur, con millones de pérdidas y una gestión que totalmente ruinosa, abonada al ladrillo inmobiliario y con muchos de sus principales benefactores que han estado también en la Operación Malaya, como es el caso de Sandokan con Arena 2000. Estamos hablando también, en este libro también hablo de Cajasol, a mi juicio uno de los mayores despilfarros que ha habido en los últimos años. Esa Torre Peli, el rascacielos Mallorca en Andalucía, que acaba la estructura el próximo mes, ubicado en la isla de la Cartuja y que es imposible que hubiese tenido un contenido. Ahora recientemente se le ha dado un contenido con CaixaForum, pero si no, no tiene ningún sentido haber creado ese rascacielos. Es una caja muy politizada por el PSOE, igual que en Unicaja, que Bailo Medel confía en gente, en el Consejo de Administración y la Asamblea, en gente que han sido cargos públicos, pero que ahora mismo no tiene ninguna función y siguen cobrando una cantidad desorbitada. Este libro plantea una serie de dificultades. Hacer un libro contando sobre todo con foco en la estructura de la Junta y en Sevilla, estando en Málaga. Yo, evidentemente, había que hacer, he hecho
reporterismo, he ido al epicentro de donde creía que estaba el meollo del asunto. Está en El Pedroso, un pueblo localizado 50 kilómetros al norte de Sevilla, en esa sierra norte, donde han concentrado más del 60% de la ayuda sociolaboral que está instruyendo la juez Mercedes Alaya y que ha investigado la Comisión de Investigación de los Seres Falsos. Allí, más del 60% de las ayudas sociolaborales se concentraron en un territorio. También he estado en Marialeda y he visto las mentiras y verdades del PER, también en Humilladero, en Málaga. Ojo, el PER tiene un efecto pernicioso con mucho fraude, pero el PER es necesario. Sin el PER, la Andalucía rural del interior estaría despoblada, como ocurre en los pueblos de Castilla y León. Toda la vida tiene muchos claroscuros. Yo no creo que haya blanco y negro, todo tiene sus matices. O sea, como el cine muy mal llamado en blanco y negro, hay una amplia gama de grises. He tenido la franca fortuna de tener la libertad del francotirador, no tener ningún impedimento, ningún impedimento propio ni de mi medio de comunicación para poder ejercer el periodismo en absoluta libertad. Desgraciadamente, quizá hay otros compañeros periodistas que tienen que aguantar a lo mejor a un jefe de prensa, a un jefe de comunicación, o a lo mejor tienen que estar pendientes de otros temas. Yo afortunadamente he tenido esa libertad para hacer el libro justo que quería escribir y la editorial no me ha cambiado ni una coma. Eso es un orgullo, hablando de un libro polémico con tantos nombres y con tantos datos, y que es un libro que afecta a ese cortijo no solamente del PSOE, insisto, sino también del PP y de Izquierda Unida. Yo quisiera lanzar un par de mensajes al hilo de lo que he comentado ahora sobre el periodismo y esa libertad, sobre la política y el periodismo. Tradicionalmente se comenta que la relación entre el político y el periodista es un matrimonio de conveniencia. Yo diría que debería de ser, como mucho, un ligue de conveniencia. El problema es que el matrimonio de los periodistas con los políticos ha acabado minando la credibilidad del periodista. Y eso es crítica a la profesión, y también lo digo como autocrítica. La amistad del político con el periodista es absolutamente letal. Hay que tener fuentes de testimonio cercano, indudablemente. Si no estás muy cerca, quizás si haces periodismo político o haces periodismo de deporte, si no estás al lado del jugador de fútbol o del entrenador, pero en este caso, si no estás al lado de los políticos, de los consejeros, de los directores generales, muchas veces no te enteras de cosas. Pero quien está demasiado cerca y confunde esa vida privada con lo que es tu faceta exclusivamente profesional, al final eso te acaba minando. Y muchas veces los periodistas nos hemos creído que somos un poder. No, a mi juicio no. Somos un contrapoder, no un poder. Como dijo el otro día, el pasado jueves, en la clase de géneros periodísticos, de interpretación y de opinión, Antonio Lorca, el crítico taurino del diario El País, dijo: los abrazos al final se acaban pagando. Y eso lo decía él con su relación con los toreros, con los apoderados, con respecto al periodismo taurino. Eso es extrapolable también al periodismo político. No se puede hacer un periodismo de forofos, o sea, un periodismo de camiseta. No puedes ver tú una tertulia política y sabes ya perfectamente cuál va a ser esa opinión del periodista. Abomino también ese periodismo de trincheras, que solamente tienes que estar pendiente de lo que a lo mejor le interesa a tu propio medio de comunicación en vez de buscar la verdad. Uno de los problemas ha sido que hemos vivido y todavía se vive de esas instituciones, de la publicidad institucional, y eso ha masacrado la credibilidad del periodismo. Un periodista puede tener ideología, evidentemente, pero su ideología debe estar siempre supeditada al periodismo. O sea, siempre tu reportaje y tu noticia debe de ser antes
debe estar en un nivel, en un escalón superior a lo que sea tu ideología, a lo que a ti te gustaría que por tu tendencia política o por tu afinidad con tal o cual político a ti te gustaría que eso fuera. Hemos abusado del off the record. Muchas veces a un político, en este libro me lo han dicho indudable infinidad de veces: oye, yo te cuento lo que quieras, pero por favor, a mí no me cites nunca. Tú y yo no hemos hablado. ¿Hay aquí omertá? Esto es como Sicilia. ¿Cuánta gente me ha preguntado, compañeros de la profesión estos días, que me han hecho alguna entrevista o por teléfono o amigos? Dice, ¿has sufrido amenazas? ¿Por qué un libro tú tienes que sufrir cierta amenaza? ¿Por qué a lo mejor se piensa que hay cierta amenaza? ¿Quiere decir que aquí el nivel de democracia en Andalucía no está suficientemente consolidado? Lo dejo como pregunta. En público, por ejemplo, jamás dice alguien del PP que alguien del PSOE ha hecho algo que está bien, y al revés tampoco. Y luego, en privado, sí te lo cuentan. Y yo digo, ¿por qué no eres capaz de decirlo en público? No, porque a mí no me conviene políticamente. Está claro que esto no nos ha ayudado mucho. Este sistema clientelar y corrupto ha tenido y tiene su fundamento en estos 30 años, pero sobre todo está focalizado en estos años que lleva gobernando José Antonio Griñán. Yo creo que el fin del cortijo podía estar cerca. Hay gente que me ha dicho, quizás el libro se te quede muy antiguo pronto. Puede ser algunos datos, pero en sí yo creo que refleja bien esta época. Hay una ley de transparencia que quiere sacar José Antonio Griñán, que si al final sale adelante con toda su letra pequeña, sería muy interesante. De todo contrato y toda subvención que tenga cualquier empresa, que se publique directamente en Internet. Directamente cualquier ciudadano la vea. Y quizá eso se podría llegar. Podría ser el principio del fin del cortijo. Lo dejo ahí. Este libro... he tenido que sacrificar muchos fines de semana, muchas vacaciones, muchas noches. Agradezco a mi familia, a mi pareja, a los amigos, el tiempo que no he podido, esa paciencia y el tiempo que no he podido dedicarle a ello. Pero este libro, sin Teodoro León Gros, sería un libro diferente. Este libro ha mejorado mucho gracias a él, gracias a su impulso intelectual. Como se dice ahora, es un tópico desde el minuto cero, o como se dice ahora otro tópico, lo siguiente, ¿no? Bueno, este libro, sin tu impulso intelectual, sin tu mejora y edición crítica del texto, crítica y para mejorar y sirviendo de contrapeso, pues sería evidente otro tipo de libro, y ha mejorado mucho aquí con tu edición cuidada y exquisita. Yo quiero que compartamos ese estreno de Cortijo Andaluz ahora. Creo que quizá puede llegar un momento de que alguien quizá tenga alguna pregunta, y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Trujillo, que te doy una subvención. Hablaremos de si es o no un régimen político lo que se vive en Andalucía. Estaba contento Griñán y no le falta motivos. Oye, Cristóbal, maquíllame las cuentas. ¿Pero por qué me das una subvención? Porque soy el director general de empleo y puedo hacerlo. De los seres fraudulentos, de las subvenciones, del miedo al que viene la derecha. Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria. Hemos vuelto a darle la vuelta a las encuestas. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la presentación y preguntarle dos cosillas.
La influencia de lo audiovisual en el cortijo andaluz, es decir, el dominio audiovisual en los últimos 30 años, ¿qué le parece a usted? ¿O es posible darle la vuelta? ¿Es posible ver algún día en prime time, en televisión, que es donde se informa la mayoría de los andaluces, un reportaje sobre el cortijo andaluz? Y por otra parte, la relación de los partidos políticos, incluyendo el Partido Andalucista con las cajas de ahorro, ¿cómo la ve usted? ¿Va mejor, va peor? ¿Qué es lo que no se sabe de esa relación y las deudas que han dejado? Gracias. Muchas gracias. Bueno, supongo que se refiere a Canal Sur. No lo ha dicho por nombre. A mí me gusta siempre decir la cosa por su nombre, ¿no? Bueno. En general, incluso todas las televisiones. Sí. Que últimamente incluso hay más reportajes en las televisiones sobre el tema de la corrupción o bueno, de los problemas del país, pero que ahí siempre sale Valencia, ahora un poco más Cataluña, Madrid, pero Andalucía parece como que aquí no pasa nada, que vivimos el mejor de los mundos, que es la idea. Gracias. Bueno, yo creo que Canal Sur, desde luego, hay un capítulo que comento la pandereta en Canal Sur, ¿no? Está claro que es un medio que ha tenido una gran influencia lo que es el partido del gobierno, yo diría que institucional. La Junta de Andalucía ha controlado durante mucho tiempo todos los informativos de Canal Sur. No pienso que sea la peor época esta la actual. Yo creo que ha habido épocas mucho peores, quizá estamos hablando de los 90, principios del año 2000. Quizá cuando dirigía los informativos Romacho, ¿no? Quizá fue la época quizá un poco más negra, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo importante quizá en Canal Sur es que no es una televisión que represente a los andaluces. Ha habido muchas encuestas. Ahora mismo en la Universidad de Málaga, en mi departamento, se acaba de leer una tesis doctoral dirigida por los profesores, por el profesor Diagnosti, de Marta Díaz, y ahí se reivindica que los jóvenes andaluces piensan que es una televisión solamente llena de estereotipos tópicos y que solamente es una televisión para mayores. Entonces, yo creo que es una pena porque quizá junto a la A92 quizá eran los dos únicos elementos que podían vertebrar esta comunidad autónoma, que tiene un problema, que tiene un centralismo sevillano que es evidente, pero que también puede ser a lo mejor un arma de doble filo, ¿no? Y quizá Canal Sur no ha sabido agrupar toda esa tendencia, ¿no? Y en cuanto a la politización de la caja de ahorro, es evidente, el PA sí tiene algo que ver, quizá en Cajasol, bueno, quizá también tiene también un antiguo consejero ahora mismo en Unicaja, pero yo creo que el PSOE fundamentalmente, y también el PP, o sea, también el PP aquí con una vicepresidenta ejecutiva o también en Cajasol, pues está claro que las cajas de ahorro y los políticos forman parte de una comunión, desde luego, demasiado bien avenida y que han pensado mucho antes en la política que en el negocio y no han tenido una ambición de apoyar quizá a empresas que necesitaban. Quizás ayuda. A la hora de enfocar cualquier trabajo de este tipo, pues tienes que focalizar, ¿no? Habéis explicado antes en la presentación que está centrado en el poder de la Junta, ¿no? Que es el más evidente. Pero una comunidad tan grande como la andaluza, con un peso tan importante de los municipios, sobre todo las capitales provinciales, prácticamente monopolizadas por el otro partido grande de la comunidad y de España, yo no he leído el libro todavía, aunque he vivido los últimos coletazos allí junto a tu despacho en la facultad, pero no le quita un poco de, como diría yo, de ecuanimidad, en cierto modo, dejar o no dedicarle el espacio que supongo tiene la corrupción municipal y en este caso liderada por otro partido para hablar del cortijo andaluz. No quedan muchas estancias de ese cortijo cerradas, es por imposibilidad, es por una decisión, es por tiempo, es por
límite de páginas, habría que duplicar entonces hasta las 800 a las 1000 páginas el libro si se trataran esas, o se abrieran esas estancias que también imagino, supongo, creo, huelen también mal. Muy bien. Bueno, está claro que, como antes he comentado, este cortijo andaluz no solamente afecta al PSOE, no solamente afecta a la Junta de Andalucía, afecta también a Izquierda Unida, y hay muchos casos concretos. Comentó el caso de María Leda, también el principio de este gobierno de coalición entre el PSOE y Izquierda Unida, la Junta de Andalucía, y del PP hay varios capítulos. Creo que lo he comentado antes de la presentación, que aquí se habla también de la gestión de la Torre y sobre todo también de la gestión en las diputaciones provinciales, ahora comandadas, Granada y Málaga, fundamentalmente por el PP. O sea, comento también algunos gastos absolutamente superfluos que se han hecho en época ya de Bendodo, como la contratación del chofer, el gasto, por ejemplo, en cursos AD1 en San Telmo, por parte del vicepresidente de la Diputación, que él mismo se firmó un curso en San Telmo para él y para la otra vicepresidenta. O sea, que está claro que a mí el color político no me importa. O sea, yo no miro el color político cuando hago periodismo, ¿no? Lo que está claro que ese libro tiene muchas más páginas del PSOE, porque es la única comunidad autónoma en la que no ha habido alternancia política. Yo creo, en mi juicio, que la alternancia política es necesaria, pero no es obligatoria. Si los ciudadanos andaluces no quieren que gane el PP con mayoría absoluta, por supuesto que el PP, que el PSOE seguirá gobernando. Y es más, yo creo que el PSOE tiene muchas posibilidades de que siga gobernando mucho más años. Esto ya es un juicio de valor que no aparece en el libro, este juicio de valor. ¿Pero por qué? Porque yo creo que el PSOE, peor que lo ha hecho, ya va a ser muy difícil. Y el PP ha cometido muchos errores, sobre todo en la campaña de Javier Arena, un magnífico candidato perdedor. O sea, yo creo que es no hay otro candidato mejor que tiene el PP para seguir perdiendo elecciones, y encima tiene ahora a presidente del PP andaluz, al alcalde de Sevilla, que no quiere ser presidente de la Junta y que ha sido impuesto a dedo, como hizo Aznar con Rajoy, con un dedazo. O sea, ha impuesto a Arena a Zoido. O sea, que está claro que este cortijo andaluz no solamente está enfocado en el PSOE. Y es más, Diego Valderas, por ejemplo, apenas unos días antes de las elecciones autonómicas, en plena campaña electoral, él denunció el cortijo que el PSOE había convertido en alguna estructura de la Junta. Un mes y medio después estaba comiendo con él. Y puede decir, vale, yo dije antes que era un cortijo y ahora a lo mejor vamos a hacer para desmontar ese cortijo. No ha desmontado ese cortijo. Toda esa trama, toda esa administración paralela sigue en pie. Todas esas empresas públicas siguen en pie. Ha habido algunos despidos, evidentemente ha habido más reducción de teléfonos móviles, ha habido más reducción de coche oficial, pero toda esa estructura sigue en pie y muy consolidada. ¿Por qué? Clientelismo político. O sea, y tampoco hay Izquierda Unida cuando ha usurpado o cuando ha estado en gobierno, como aquí en Manilva, que tiene enchufada la alcaldesa a media familia y a todo su entorno de amigos, o cuando aquí gobernaba Pendón también con Izquierda Unida, pues está claro que Izquierda Unida jamás ha intentado hacer otra cosa diferente, ¿no? O sea que eso siempre, o sea, el cortijo andaluz, insisto, no es un concepto, no es una metáfora que se puede limitar solamente al PSOE de la Junta, es de absolutamente todos los partidos. Clase en el plan Bolonia, por lo tanto puedo hablar mucho tiempo. No, yo quería darte las gracias, más que enhorabuena, porque no he leído el libro, pero darte las gracias porque lo veo muy necesario, ¿no? Pero he entendido al final como un hilo de esperanza en el que planteabas que lo mismo el cortijo andaluz terminaba, o podría terminar, o estaba a punto de terminar. Pero yo que comparto la idea de que no solamente es el Partido Socialista, sino que aquí estamos hablando del Partido Socialista, pero si estuviéramos en Valencia estaríamos hablando del Partido Popular, etcétera, etcétera. La verdad, me gustaría que me aclarara ese hilo de esperanza para irnos tranquilos a tomar una cervecita. Sí. No, yo creo fundamentalmente porque
he dicho antes el ejemplo concreto, porque Griñán ha anunciado una ley de transparencia de la Junta, en el que todo contrato, toda subvención, todo lo que haga la Junta de Andalucía estaría directamente colgado en Internet. Y eso, a mi juicio, podía indicar, al menos para cometer cualquier irregularidad o indicio de corrupción, sería mucho más difícil y podríamos acceder todos los ciudadanos. Y luego también yo creo que como lo ha hecho tan mal el PSOE y ha tenido tantos episodios de corrupción, yo creo, no hay mucho más munición antigua, creo yo, de lo que los periodistas hemos ido sacando, o a lo mejor yo publico en ese libro, ¿no? Sí, puede ser, pero yo creo, y ahora también por el asunto de la crisis económica, ahora ya no hay tanto dinero para repartir. Eso también es un dato objetivo, ¿no? Hola, buenas noches. Yo quería hacerte una pregunta sobre la administración paralela, sobre todo si con el PP se hubiese eliminado. Y otra pregunta, si con Cajasol, la entrada de Caixa, la politización de Cajasol se va a eliminar, o bajo tu punto de vista, ¿se va a eliminar, se va a reducir? ¿Cómo ves ese punto? Sí. Bueno, el PP anunció Javier anunció que si entraba en el poder, pues iba a desmontar toda la administración paralela. Yo tengo serias dudas de que el PP hubiera hecho eso. Pero bueno, queda en el aire. Jamás lo vamos a saber, ¿no? Porque está claro, también Rajoy anunció que jamás subiría impuestos y al final subió impuestos a mansalva, ¿no? O sea que yo creo que la credibilidad también del PP está muy en entredicho, ¿no? Y yo creo que en cuanto a la politización de Cajasol, hombre, la Caixa, Barcelona, es quien manda ahora. Yo, por ejemplo, el otro día intenté hablar con un portavoz de Cajasol en Sevilla, ¿no? Y está todo en Barcelona. O sea, por ejemplo, eso ya es un dato. Yo creo que Cajasol solamente se mantiene como marca en Sevilla, porque en Sevilla es muy potente, pero por ejemplo aquí en Málaga todo ya es la Caixa, ¿no? O sea, yo creo que la politización de las cajas de ahorro, la verdad es que se mantiene Unicaja como la gran caja, nido de gente que ya no tiene ningún cargo público, que siguen cobrando muchísimo, tanto de consejero como dentro de la Asamblea, y no tiene ningún sentido que el presidente de la Diputación sigan estando ahí, yo qué sé, como podría decir el exalcalde de Ronda, Fraile, ¿no? Por ejemplo, yo no sé por qué se sigue manteniendo ahí Consejo de Administración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos datos propios, o sea, hay muchos nombres propios, ¿no? Y esa politización también yo creo que se puede acabar, ¿no? Por eso yo creo, no creo que sea un fin de etapa contundente, definitivo ahora, pero yo creo que el fin del cortejo andaluz se está... Ah, sí, perdón. Buenas tardes. Primero, decir que esa esperanza de la ley de transparencia de Griñán me parece a mí que es un poco algo así como esperar que la zorra devuelva las gallinas al gallinero. Yo no tengo mucha confianza. En segundo lugar, me había prometido no volver a leer ningún libro de este género, porque yo sí me acuerdo de Pablo Castellano hasta ahora. Todo lo que ha caído en mis manos, Paco Rosell, todo lo que ha caído lo he leído, no ha servido de nada. Lo que pasa es que Teodoro, pues hace un par de semanas ya adelantó algo de este libro, y Teodoro, a quien agradezco que no permita que la realidad malagueña se pase por los desagües de los días. Lo agradezco, Teodoro. Aprovecho la ocasión para decirlo. Después, lo que no sé es si en el libro hay algún capítulo dedicado a nosotros, a los que estamos aquí y a los que no estamos aquí, pero que tenemos una parte importantísima de responsabilidad en lo que está pasando en Andalucía. Y voy a citar 3 ejemplos. Uno, en el año 2003 ya había entrado Jesús Gil en la cárcel y Pedro, el primer teniente alcalde, no recuerdo el apellido, ya habían pasado por la cárcel, y hubo unas elecciones en Marbella y sacaron el 47%, ganaron por mayoría, después de que ya estaba claro que eran unos chorizos, habían entrado en la cárcel, vaya. Segundo, aquí hay un alcalde de Alhaurín el Grande, está imputado y ha ganado por mayoría. Y tercero, lo más gordo, después de lo que todo el mundo medianamente informado sabía que estaba ocurriendo con los ERE,
pues en las elecciones de mayo ha pasado lo que ha pasado. Creo que tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos de que esto siga ocurriendo. Muchas gracias. Muy bien. Sí, yo creo... La responsabilidad que está clara. Los datos de las últimas elecciones autonómicas pues indicaban que los ciudadanos andaluces querían que ganara el PP, pero no con mayoría absoluta, ¿no? O sea, está claro que fueron unos resultados totalmente limpios, ¿no? Sí salen muchos ciudadanos aquí, insisto, el dato de los más de 500 nombres, y no solamente políticos, financieros o periodistas, sino gente de la calle que sale también en este libro. Hay muchas menciones a Twitter y a Facebook, o sea que el poder de las redes sociales es muy importante en estos últimos tiempos, ¿no? Y bueno, en cuanto a esos episodios, el episodio de Cataluña el Grande, bueno, a mí me parece uno de los episodios más escandalosos, ¿no? Lo de Martín Serón, una persona que sigue condenada, que el presidente del PP provincial no la ha echado del partido y sigue ganando elecciones, como también ganaba Jesús Gil. Pues bueno, pues yo supongo que eso es lo que quieren los ciudadanos. A mí en un juicio me parece increíble. Pero bueno, si así es la democracia, pues creo que no hay ninguna manera para poder hacer. Sí existe que los ciudadanos pueden criticar o existe que nosotros como periodistas debemos de recordarlo mucho más a menudo, todos esos casos verdaderamente fraudulentos, ¿no? ¿Alguna otra más o...? Darle por el tema del caso Malaya, si con su información de lo que usted conoce, es cierto que se paró la investigación o que hubo trabas al Poder Judicial cuando parecía, o cuando lo que se rumorea de que iba a conocerse la conexión de Marbella de Roca con la Junta de Andalucía. Bueno, yo el caso Malaya apenas lo toco en el libro, porque yo me centro en lo que es la Junta de Andalucía, el despilfarro en ayuntamiento, todo eso. El caso Malaya, ya ese proceso está suficientemente investigado. Aquí tenemos en segunda fila a uno de los mayores expertos que hay, José Carlos Villanueva, corresponsal en Mundo en Marbella, que seguro que infinitamente mejor que yo puede contestar a esa pregunta, ¿no? En cualquier caso, me parece que el caso Malaya tenía una clara influencia, Gaspar Cerría, dominando sobre esa gestión de Gil, ¿no? Y esa connivencia que había, esos años en que la Junta de Andalucía obvió y tapó toda la corrupción en Marbella, yo creo que han pasado demasiada factura a Marbella. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Trujillo, que te doy una subvención. Hablaremos de si es o no un régimen político lo que se vive en Andalucía. Estaba contento Griñán y no le falta motivo. Oye, Cristóbal, maquíllame las cuentas. ¿Pero por qué me das una subvención? Porque soy el director general de empleo y puedo hacerlo. De los seres fraudulentos, de las subvenciones, del miedo al que viene la derecha. Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria. Hemos vuelto a darle la vuelta a las encuestas.